Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos este nuevo tema, lo que es la foliculogénesis, maduración del óvulo y ovulación. El contenido planificado es la de foliculogénesis, la endocrinología del crecimiento folicular y la ovulación, y la ovulación propiamente dicha. Entonces, recordemos unos cuantos conceptos. Recordemos que el ovario, como gónada de las hembras, realiza dos funciones principales. La primera es la producción cíclica de los óvulos fecundables. La segunda es la producción de las hormonas esteroideas. Y el folículo es el compartimiento ovárico que permite al ovario cumplir esa doble función. Cuando hablamos de folículo, hablamos del folículo primordial, del folículo primario, del folículo secundario, del folículo antral y del folículo preovulatorio, o también conocido como folículo de Graf. Bien, entonces pasemos a definir unos cuantos conceptos. Aquí tenemos el concepto de gametogénesis, ovogénesis y foliculogénesis. Y vemos que son conceptos completamente diferentes. Ejemplo, en la gametogénesis mencionamos que es el proceso de maduración de los gametos, tanto de machos como de hembras. Esto incluye al espermatozoide y al óvulo. En este proceso se reduce a la mitad el número de cromosomas, en lo que se conoce como la meiosis. La ovogénesis. La ovogénesis es la producción de óvulos y se realiza en los ovarios. Estos óvulos son parte de los folículos. Entonces, aquí podemos ya definir la foliculogénesis. La foliculogénesis es la formación y maduración de los folículos ováricos. Aquí tenemos un óvulo y aquí un folículo ovárico. Vemos que el óvulo se incluye en un folículo. Y esto va desde el folículo primordial hasta lo que es el folículo de Graf. Ahora sí, entremos en lo que es la foliculogénesis. Ya les he presentado los diferentes estadios de los folículos. Desde el folículo primordial, el folículo primario, el folículo secundario, el folículo antral y el folículo preovulatorio, o también conocido como folículo de Graf. Para que esta secuencia continúe, hace falta el desarrollo adecuado de las células germinales y de las células somáticas. Cuando hablamos de células germinales, hablamos del ovocito propiamente. Y cuando hablamos de células somáticas, hablamos de las células que rodean a este ovocito, ya sean células planas, cúbicas, con multicapas. Entonces, empecemos desde acá. La reserva de los folículos primordiales del ovario se establece durante el desarrollo embrionario, en la mayoría de las especies. Estos folículos primordiales tienen dos destinos. Algunos van a continuar con las diferentes etapas y otros van a sufrir lo que son la atrofia. En el instante del nacimiento o casi inmediatamente después, se encuentran en el ovario folículos primordiales que se caracterizan por presentar una única
capa de células planas. Son estas las células que las rodean, que envuelven a este ovocito. El segundo estadio de lo que es este folículo primario, vemos que estas células planas cambian a una forma cúbica, y esto recién se lo conoce como folículo primario. Muy bien, con el inicio de la pubertad y por estimulación de las gonadotropinas, el epitelio folicular prolifera por mitosis y se transporta en epitelio cúbico, en este caso estratificado, llamado ahora folículo secundario. Y aquí se puede ya empezar a observar la formación de la teca. La teca es esta. Entonces, hasta el momento hemos visto el folículo primordial con sus células planas, el folículo primario con las células cúbicas, que solamente es una capa, y aquí observamos lo que es el folículo secundario con múltiples capas de forma cúbica. Existe el desarrollo del antro folicular, observamos acá, que es un área llena de líquido folicular. Más adelante ocurre un rápido aumento del volumen folicular, como se observa acá, y a partir de aquí ya lo conocemos como folículo de Graf. Entonces, estas son las 5 estadios que observamos, muchachos. Observen que en esta última etapa, este folículo tiene al ovocito en un extremo, rodeado por células de la granulosa. Estas células que las rodean y esta región también son células de la granulosa. Pero en este sitio se lo conoce como cúmulo oophorus. Es un montículo. Y ahora pasamos a observar que el folículo de mayor tamaño se encarga de casi toda la secreción de lo que es el estrógeno por el ovario. Y la producción de este estrógeno determina cuál folículo adquiere los receptores de LH. Desarrollando un poco más esta diapositiva, podemos ver que existen aquellos folículos que no son dependientes de las gonadotropinas y otras que sí son dependientes de las gonadotropinas. Cuando hablamos de gonadotropinas, muchachos, recuerden que hablamos de la LH y de la FSH. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un folículo de Graf que contiene concentraciones notables de estradiol y también contiene en menores cantidades lo que es la progesterona, conforme se va aproximando a la ovulación. Bueno, antes de que hablemos más de lo que contiene este líquido folicular, mencionamos que este líquido folicular se origina principalmente en el plasma periférico y pasa de un lado al otro por medio de la difusión. Ahora, ya habíamos mencionado que se encuentra estradiol y progesterona. Muy aparte se encuentra lo que es el OMI. Y el OMI es el inhibidor de la maduración de los ovocitos. Inhibidor de la maduración de los ovocitos.
Este inhibe la terminación de la meiosis del ovocito. Entonces, gracias a que se encuentra en el líquido folicular, evita que este ovocito que se encuentra en la segunda división meiótica, específicamente en la metafase, permanezca en ese estado. Luego tenemos al inhibidor de la luteinización. Como su nombre lo menciona, evita la luteinización de las células de la granulosa. Evita que estas células se conviertan en el cuerpo lúteo. Después podemos observar que existen las proteínas inhibidoras, que deprimen la unión de la FSH a las células de la granulosa. Y al final tenemos a la inhibina, que como bien ustedes saben, reduce la secreción de FSH. Y en ovarios poliquísticos se observa gran cantidad de la androstenediona. Este nombre seguramente los va a confundir un poco. Es un andrógeno y como en su nombre, como acá lo menciona, se encuentra en los ovarios poliquísticos. Y esto se debe a una falla en la transformación de este andrógeno en un estrógeno. Un poco más adelante vamos a observar que las células de la teca interna son las células encargadas de producir la testosterona y otro tipo de andrógenos. Y estos andrógenos son los que se convierten en la granulosa, en lo que conocemos como estradiol. Y esto se debe gracias a lo que es la aromatasa. Esto se va a desarrollar un poco más adelante, pero esa es la explicación de por qué se encuentra androstenediona en mayor cantidad en ovarios poliquísticos, debido a esa falla en la conversión de andrógenos en estrógenos. Ahora aquí hablamos de las funciones del líquido folicular. Aquí se menciona el crecimiento folicular, la esteroidogénesis, la maduración del óvulo y la ovulación, la preparación para la formación del cuerpo lúteo, la regulación del ciclo folicular, y estas son las funciones principales que tiene el líquido folicular. Ahora entramos a lo que es la endocrinología del crecimiento folicular y la ovulación. Aquí vemos 3 estadios del folículo: el crecimiento, la maduración, la ovulación y la luteinización del folículo de Graf depende de patrones apropiados de secreciones en concentraciones suficientes de la FSH y de la LH. La FSH tiene una función importante en la formación de este antro. También estimula la mitosis de las células de la granulosa. Y también tiene que ver en la formación de este líquido folicular. Además de esto, induce la sensibilización de las células de la granulosa, hacia la hormona luteinizante. ¿De qué forma? Incrementando el número de receptores para la LH. Todo esto para el momento en que ocurra la ovulación. Aquí está la esteroidogénesis. Depende de la acción de la FSH y la LH. La FSH estimula las células de la granulosa para que formen
para que forme el estradiol. En cambio, la LH estimula las células de la teca interna para que produzca, muy bien, testosterona. Y la proporción adecuada de FSH y LH es un parámetro bastante importante para lo que es la evaluación de la producción ovárica de esteroides. Y aquí tenemos lo que es la ovulación. Existen 3 cambios principales. Está la maduración citoplasmática y nuclear del ovocito, la pérdida de la unión de las células del montículo ovárico y al final tenemos el adelgazamiento y rotura de la pared folicular externa. Esto es lo que ocurre en la ovulación. Y aquí está la maduración folicular. Hasta el momento este era el folículo de Graf. Y esto es lo que ocurre en la ovulación. Aquí se puede observar la pérdida de la unión de las células del montículo ovárico. El montículo ovárico era este. Esa pérdida de unión se observa cuando el ovocito es soltado. El adelgazamiento y la ruptura de la pared folicular externa también es un cambio principal que ocurre. Y la maduración citoplasmática y nuclear del ovocito es algo que no podemos observar, pero que sí ocurre. Y ahora en esta imagen, concentrémonos en esta parte, en la parte de la ovulación. Al inicio del estro ocurre una oleada preovulatoria de las gonadotropinas. Cuando hablamos de las gonadotropinas hablamos de la FSH y de la LH. La LH por este lado observamos este aumento y por acá observamos la FSH. Cuando la progesterona ha disminuido a sus concentraciones sanguíneas mínimas, observen que la progesterona es esta y está en sus valores mínimos, y en cambio tenemos de este lado al estradiol con sus mayores valores. Observamos recién lo que es la ovulación. Hace falta que ocurran estos acontecimientos para definirlo como ovulación. Y con eso terminamos lo que es el contenido del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video y me despido con este mensaje. Sigue hambriento, sigue alocado.